Buenos días a todos y todas. Es un gusto poder acompañarles esta mañana en este evento. De mi parte me han encomendado comentarles acerca de otros los documentos que les estamos presentando esta mañana, que se titula Transparencia Fiscal en Honduras, medidas para su consolidación, que viene siendo complementaria a lo que ya se ha hablado en materia de ingresos, en materia de acuerdos fiscales. Y en esta ocasión pues resulta también necesario hablar de la transparencia fiscal, en este caso en Honduras. Básicamente lo que quiero comentarles yo en los siguientes minutos es un repaso rápido de qué van a encontrar en este documento y en buena medida cuál es la recomendación que el instituto está haciendo a las autoridades hondureñas para poder avanzar en esta materia, en transparencia fiscal. Entonces, en los siguientes minutos les voy a contar 5 elementos que ustedes van a encontrar al leer el documento. Un primer aspecto tiene que ver con la relevancia que tiene la transparencia, que continúa teniendo la transparencia en las agendas de los estados contemporáneos, y por supuesto con un énfasis en la transparencia fiscal. Luego, brevemente, algo sobre algunos referentes internacionales en materia de transparencia fiscal que se han venido construyendo desde finales de los 90 hasta lo que llevamos de este siglo. Luego, alguna mención sobre un capítulo en el cual se hace una revisión, un examen del panorama de Honduras en las calificaciones que reciben en diferentes mediciones, evaluaciones sobre transparencia en general y por supuesto sobre la transparencia fiscal. Luego también en un cuarto punto algunas áreas temáticas que hemos identificado que podrían ser apuntaladas en los siguientes años, en particular en este gobierno, y luego en cuanto al cierre del documento con algunas recomendaciones, algunas conclusiones y algunas sugerencias de por dónde iniciar. Dicho esto, a estas alturas del siglo XXI sigue siendo una preocupación para las sociedades actuales y no es la excepción de la sociedad hondureña, del temor del impacto que tienen fenómenos sociales como la corrupción en el manejo de las finanzas públicas. Recordemos que el dinero pues nunca es suficiente para poder atender todas las problemáticas que enfrenta en este caso la sociedad hondureña, y ese temor, digamos, que se ve traducido en varias vertientes, desde el hecho de los estudios de opinión pública que muestran el pesimismo sobre cómo se están administrando los recursos del Estado, tanto los que se recaudan como los que se tienen que gestionar a través de endeudamiento. Estos estudios de opinión, repito, muestran ese escepticismo sobre el uso de los recursos, ese pesimismo, aunque en algunos casos pues muestran un nivel de optimismo hacia adelante, ¿verdad?, para que se pueda cambiar esa tendencia, y en particular pues siempre la expectativa que genera un gobierno que recién comienza para ir marcando pautas de que va a hacer las cosas de manera distinta. Entonces, teniendo como fondo de telón este gran tema, que incluso también en algunos países pues motiva que la gente decida migrar, porque a pesar de que el Estado llega a tener cierta cantidad de recursos, al no resolver los problemas de las personas, pues en muchos casos incluso motivan la migración de las personas, y creo que en los países del norte de Centroamérica también esto ha tenido su impacto. Entonces, por eso es que es tan relevante el tema de transparencia, ya no como un aspecto de moda, sino como un deber, una responsabilidad que tienen los gobernantes de dar respuestas efectivas para evitar, hasta donde sea lo posible, ese impacto, esos costos que tiene la corrupción. Dicho esto, en agendas internacionales, por ejemplo en la misma Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, justamente los estados
se han comprometido a mejorar su desempeño en el combate a la corrupción y en las capacidades que favorezcan la transparencia en la gestión pública. Aquí básicamente recordemos que con la transparencia lo que se asume es poner información, poner datos en la vitrina pública para que cualquier persona sepa cómo se están tomando decisiones. Implica tener presente qué implica los actos de la administración, cuáles son sus ventajas, cuáles son los retos de implementación, digamos, que también tiene la transparencia, y sobre todo en tiempos recientes, pues los contextos actuales en los cuales los estados tienen que dar respuesta a una gestión transparente. Muchas veces nos enfrentamos a dinámicas digamos que están fuera de la planificación, como pasó con la pandemia, como pasa con los desastres naturales, y es en ese contexto es en el que también los estados tienen que demostrar que son transparentes. Entonces, repito, la transparencia es un elemento fundamental de la agenda de los estados contemporáneos y tiene que demostrarse digamos, cómo se lleva a la práctica, ¿verdad? Porque el discurso de la transparencia se suele tener muy presente, sobre todo incluso en campañas electorales, pero llevarlo a la práctica es lo complejo, lo complicado, pero digamos, los estados tienen que cumplir con esto. De hecho, 3 de las condiciones que las experiencias y la evolución internacional ha demostrado que son claves para que esto se pueda ir dando, pues es el acceso a la información pública, la rendición de cuentas efectiva, es decir, que sí se cumpla en la práctica, y por supuesto la participación de la ciudadanía en los asuntos de relevancia pública. Estos son 3 elementos que cualquier agenda de transparencia tiene que ir apuntalando para demostrar, repito, que se usan bien los recursos. Y como le he comentado, forma parte de los compromisos internacionales de los estados, forma parte, repito, de la agenda quizás más relevante de los últimos años, que es la Agenda 2030, y por lo tanto urge, frente al crecimiento de población insatisfecha con la democracia por los resultados, medidas urgentes para revertir esas insatisfacciones ciudadanas. Y por supuesto la transparencia es algo fundamental, y de esto es que nos lleva a la transparencia fiscal. Todos los gobiernos destinan recursos para atender las necesidades de la población, que repito, son diferentes en cada país, pero los resultados obviamente no han sido los óptimos. Muchas veces también mediciones como las de desarrollo humano nos dicen cuáles son los pendientes. Y para saber si los gobiernos están gastando de manera adecuada, pues se necesita saber en qué se utilizan los recursos. Y eso también, que es parte, digamos, de los efectos que tiene si se logra una gestión transparente, es cambiar o mejorar esa relación, ese vínculo de confianza que tiene que haber entre gobernantes y gobernados, que como lo manifiestan los estudios de opinión pública, esa parte está muy golpeada, y esa brecha de confianza, en lugar de irse cerrando, cada vez se amplía más. Por eso repito, la necesidad de respuestas contundentes y efectivas en esta materia. Por lo tanto, se necesita generar esa confianza, que el dinero que el gobierno en sus diferentes dimensiones territoriales recibe no solo se gaste de forma honesta, sino que esté alineado con las prioridades de la ciudadanía, los problemas más importantes que hoy en día manifiesta la ciudadanía. Y la transparencia fiscal, como concepto que viene en evolución desde finales de los 90, busca precisamente proveerle a las personas y actores que estén interesados información sobre el proceso de la política fiscal, sobre cómo se formula y sobre los componentes, tanto ingresos, que ya lo vimos, el tema de gasto público y por supuesto de el endeudamiento, y que los gobiernos rindan cuentas de su desempeño fiscal y del uso de los recursos. Como les comentaba hace poquito,
el escrutinio ciudadano al comienzo de un gobierno, digamos, es latente, sobre todo porque las personas van identificando la competencia de los nuevos gobernantes para recaudar la parte de ingresos, pero sobre todo para ampliar esos recursos. Y aquí es en donde está el reto, sobre todo de gobiernos nuevos, de pasar del discurso a la práctica, en el hecho de demostrar que pueden ser mucho más eficaces y mucho más eficientes en el uso de los recursos que sus predecesores en la forma en que gastan y asegurar que la población entienda hacia dónde va el dinero. En ese sentido, Honduras tiene una valiosa oportunidad con los pocos meses que lleva esta gestión de ir modelando, digamos, un trabajo distinto en la forma en que se gestionan los recursos, y eso implica diseñar una agenda o una hoja de ruta para mejorar el nivel de desempeño en materia de transparencia fiscal, y sobre todo que esta vaya a ser complementaria con otras acciones o con otras actividades en curso. Por ejemplo, semanas atrás se conoció que ya se ha puesto a disposición de la presidenta Xiomara Castro un borrador de una estrategia nacional de transparencia y lucha contra la corrupción en Honduras, una hoja de ruta o una agenda de transparencia fiscal debería ser complementaria a una estrategia de esta naturaleza. Pero también, por ejemplo, en estos esfuerzos que se están desarrollando en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, de una agenda de Estado abierto, también debe haber una complementariedad de estos esfuerzos, de manera que sumados demuestren lo que decía recién, ese compromiso de usar de manera adecuada los recursos públicos y que la población así lo pueda percibir. Y por supuesto, muchas de las decisiones que se han tomado en estos primeros meses del año, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, también vienen a abonar a esto. El asunto de la derogación de la ley de la conocida como Ley de Secretos Oficiales abona en ese sentido. El poner información relevante sobre los privilegios fiscales a partir de recomendaciones de organismos financieros también ayuda a generar un debate público sobre la manera, digamos, en cómo gestionar la política fiscal. Repito, tanto ingresos como gasto público. En ese sentido, entonces, el documento muestra esta importancia, esta relevancia. Ustedes van a encontrar aquí una revisión de referentes, digamos, o estándares internacionales que se han consolidado en los últimos años precisamente para darle fortaleza a esos pilares de transparencia fiscal. Y aquí básicamente ustedes van a encontrar una revisión de una serie de arquitectura global de normas que se han venido desarrollando, y hablamos de códigos, manuales, convenciones, recomendaciones, estándares e incluso prácticas, y estos están complementados como una manera de darle seguimiento a través también del impulso de mecanismos para medir o asegurar el cumplimiento de las otras normas que he mencionado, y ahí es donde vemos evaluaciones, vemos informes, vemos mediciones generales o especializadas y algunos esfuerzos multiactor, donde hay una combinación de actores públicos y privados. Y dentro de esos referentes que ustedes van a encontrar en el documento, que deben, digamos, ser, no es inventar el agua azucarada, digamos, ya los países han diseñado todos estos acuerdos, digamos, de mínimos que hay que tomar en cuenta. Y en esta materia no es la excepción. El Fondo Monetario Internacional, digamos, ha sido un referente en el caso del Código de Transparencia Fiscal, acompañado de un manual que ayuda a entender cómo llevar a la práctica, cómo medir los avances de los estados. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, también tiene en materia presupuestaria dos instrumentos muy útiles a la hora de diseñar estas agendas o estas hojas de ruta, con mejores prácticas para la transparencia presupuestaria y una recomendación que hubo en 2015 para la gobernanza presupuestaria. La Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, que también aglutina
a actores públicos y actores de sociedad civil. Tiene una serie de principios, unos de carácter general de alto nivel sobre participación, rendición de cuentas y transparencia fiscal, que vino a ser complementado posteriormente con principios de participación pública en la política fiscal, y este año aprobó los principios de transparencia para la política y la administración tributarias para también delimitar cuáles serían los mínimos en temas de transparencia en materia tributaria. Estos elementos también, a partir de consultas, de experiencias prácticas, van dando pautas de qué podrían hacer los estados. En el caso de América Latina, un grupo de organizaciones de sociedad civil ha desarrollado principios de derechos humanos en la política fiscal, en donde se busca esa intersección de algo quizás muy técnico que tenga que ver con política fiscal, pero también con los compromisos de los estados en materia de derechos humanos. Y cómo la política fiscal, digamos, pensado el contexto hondureño, por ejemplo, se conecta mucho con las prioridades que ha manifestado la administración de la presidenta Xiomara Castro. Entonces, digamos, ahí hay otros elementos más de cómo nutrir esa agenda. En materia anticorrupción, agendas también se pueden diseñar a partir de sugerencias que han venido, por ejemplo, en el marco de la Organización de Estados Americanos con la Convención Interamericana contra la Corrupción, y en el caso de Naciones Unidas con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que también dan pautas en ejes temáticos que tienen relación con transparencia fiscal. Y hay otros instrumentos jurídicos más que ustedes van a encontrar ahí, que tienen que ver con el papel de las contralorías, en este caso el Tribunal Superior de Cuentas, las entidades fiscalizadoras, con temas como la contratación pública, en donde el Estado eroga bastantes recursos. Estos temas complementarios al acceso a la información, particularmente datos abiertos, cómo se facilita la información y los datos para el análisis de las personas y de cualquier otro actor interesado. Ese es el segundo aspecto que ustedes van a encontrar en el documento. Un tercer elemento hace una revisión del panorama de Honduras en mediciones generales, tanto de materia de corrupción como de transparencia, y los resultados de las evaluaciones especializadas en transparencia fiscal más recientes, digamos, para el caso hondureño. En el caso de las mediciones, va desde cómo está Honduras en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, en los indicadores siempre de corrupción del Banco Mundial, en esos indicadores mundiales de gobernabilidad del Banco Mundial, el índice de Estado de Derecho, que también evalúa dentro de sus componentes esta temática. Dentro de las especializadas, digamos, vemos ahí la encuesta de presupuesto abierto, que mide cómo los estados han logrado que esté disponible la información presupuestaria mínima para poder dar seguimiento al gasto público, y ahí, digamos, Honduras ha ido mejorando, pero por supuesto todavía tiene un campo muy amplio, digamos, para poder mejorar. También índices como, por ejemplo, el de antilavado de Basilea, que también logra esa intersección entre la transparencia fiscal con otras preocupaciones globales como el lavado de activos, por ejemplo, o la lucha contra la evasión fiscal. Y, por ejemplo, ahí es donde salen temas como el beneficiario final, la regulación del beneficiario final, que apuntala a todas estas agendas al mismo tiempo. Por poner alguna referencia, ustedes van a encontrar cómo está Honduras acá. El panorama no es el mejor, pero precisamente eso es lo que debe motivar a agendas que reviertan toda esta situación. Y en mediciones especializadas hay tres, digamos, que ustedes van a encontrar sobre qué se dijo de Honduras. Una es la famosa evaluación PEFA, esta que identifica el tema de gasto público, de rendición de cuentas financieras. También recién hace un par de años, la evaluación de transparencia fiscal del Fondo Monetario Internacional dio algunas referencias de cómo está Honduras.
Ustedes van a encontrar ahí los principales rasgos, algunos que fueron identificados, digamos, tienen ya un campo de mejora con las decisiones que se hicieron este año en materia, por ejemplo, de los fideicomisos públicos, que eran un foco de opacidad y que ahí se resaltaba, pues digamos ya hay un proceso ahí con las decisiones para revertir toda esta opacidad que estaba ahí contenida. Y en materia de evaluación sobre temas tributarios, por supuesto, las evaluaciones del Foro Global de Transparencia Tributaria de la OCDE, que también vemos ahí y que nos plantea cómo está Centroamérica, bueno, y Honduras, que pronto será sometido a esta medición. Dicho este repaso también que el documento hace, llegamos al cuarto punto que ustedes van a encontrar en el documento, que son áreas temáticas de interés. El ICEFI, a partir, digamos, de los insumos de lo anterior que he comentado y también de algunas opiniones que algunos expertos y actores sociales de Honduras nos dieron, digamos, podemos identificar al menos 7 áreas, no son las únicas, pero pueden ser, digamos, punto de partida de esa agenda o de esa hoja de ruta. Y tiene que ver con la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia del gasto público como un primer elemento a considerar. Luego, como segundo, el tema de acceso a información pública y datos abiertos, que también va de la mano o es una condición de la transparencia fiscal. Ya lo mencionaba también, la participación ciudadana e iniciativas multiactor como otro elemento, una tercera área temática. La cuarta, aquellos aspectos que tienen que ver con la integridad institucional y mecanismos de control, incluyendo ahí, por supuesto, todo el tema de auditoría interna, externa, todo el trabajo de vigilancia sobre el gasto público. Un quinto elemento, que tal vez ahí ya Abelardo ya adelantó algo, en materia de ingresos tributarios. Un sexto elemento, ya lo había comentado un poco, la contratación pública por la cantidad de recursos que se destinan desde esta área es relevante. Y por supuesto, servicio civil, todo el tema del recurso humano dentro del Estado. En ese sentido, una agenda o una hoja de ruta que pueda impulsarse permitiría contar con una herramienta para lograr una gestión de la política fiscal, repito, más transparente, y que también permitiría una posibilidad de conocer un punto de partida o línea base que está asumiendo el gobierno que recién comenzó hace unos meses, y a partir de eso poder ir midiendo de manera regular los progresos que estas áreas temáticas u otras que se establezcan queden integradas. La idea es ir registrando realmente un cambio en el tiempo, ¿verdad? Creo que eso es lo importante, no solo incluso en un sentido práctico para mejorar el desempeño o las notas en estas evaluaciones, sino en realidad para mejorar una gestión pública en beneficio o teniendo como centro a la población hondureña, a todos los integrantes de la sociedad hondureña, y las condiciones que ayuden al país a salir adelante. Y por supuesto es una valiosa oportunidad de alinear estas acciones con los estándares y las iniciativas internacionales que en materia de transparencia fiscal el Estado hondureño ha hecho suyas. Y finalmente el documento desarrolla una serie de recomendaciones específicas por la naturaleza rectora que tiene de la política fiscal. Por supuesto, la Secretaría de Finanzas es la que tiene una carga más alta en materia de estas acciones de transparencia fiscal. Hay muchas acciones que puede hacer sin necesidad de cambios legales o de interacción con otros órganos, sino de un trabajo digamos, con esa vocación hacia la transparencia que la Secretaría tiene que, ya ha empezado a dar, pero que tiene que continuar en el tiempo de una manera sostenida y eficaz. Algunas recomendaciones para el organismo ejecutivo también se incluyen en el documento. Para el organismo legislativo, particularmente en estos dos, pues tiene mucho que ver por ser los que intervienen en todo el ciclo del proceso presupuestario. Y el Congreso Nacional de Honduras, por supuesto, también tiene un papel muy relevante, no solo en el proceso de la discusión y de la aprobación del presupuesto, sino también en el seguimiento
o auditoría, digamos, al gasto público desde la línea de la facultad de fiscalización que tienen los poderes legislativos. El Tribunal Superior de Cuentas también tiene algunas recomendaciones, y por supuesto para la sociedad civil en cuanto a seguir monitoreando todos estos estándares como herramientas para poder ejercer esa auditoría hacia los gobernantes en sus diferentes niveles. En las conclusiones también, digamos, repito, se destaca a la relevancia de la transparencia fiscal. Ya se mencionó por ahí, creo yo, es una condición muy importante para los acuerdos fiscales, para garantizar confianza de un acuerdo fiscal. Entonces, por eso es tan relevante la transparencia fiscal, y este es un elemento que una agenda de transparencia fiscal podría colaborar, digamos, para crear ese ambiente de confianza y de bases, digamos, a partir de los cuales se puede impulsar un acuerdo fiscal. Por dónde iniciar también hay algunos elementos, pero definitivamente acá el ICEFI sugiere ese papel de liderazgo de la Secretaría de Finanzas para avanzar con esta agenda de transparencia fiscal, y repito, tener un documento que permita poner en blanco y negro cuáles son esas expectativas que se quiere de aquí al final del gobierno, y que su estructura, su conformación, siguiendo estándares o experiencias comparadas. En Guatemala existe una agenda de transparencia fiscal, pero en otros países la misma GIFT, la Iniciativa de Transparencia Fiscal, también, digamos, puede compartir todas estas experiencias. Dan entonces la pauta para que la CEFIN pueda ir desarrollando esto y tome ese papel de liderazgo en una agenda de transparencia fiscal. Y repito, ahí es clave poder respaldarse no solo en los estándares, sino en la asistencia, apoyo técnico, asesoría que reciba de otras entidades. Ya lo mencionaba, de la GIFT, de International Budget Partnership, que ve la encuesta de presupuesto abierto, pero también otras agencias de cooperación y otros organismos multilaterales que han suscrito agendas de transparencia en general con los países latinoamericanos, y Honduras no es la excepción. Entonces, esto es lo que ustedes van a encontrar en el documento, y que viene a complementar lo que ya se ha expresado con los anteriores durante este evento. Entonces, yo les agradezco por su atención y los invito a poder acceder al documento, que ya está disponible en la página del instituto. Que tengan un buen día.